Tenía muchos problemas en la escuela, me refirieron a trabajadores sociales, a psiquiatras, psicólogos. Deciden ingresarme a un hospital psiquiátrico y me dejaron internada por agresividad. Por la mañana, igual de vacía, peor aún, sin dinero. A veces lo que hacía en esa noche, que era bastante dinero, lo perdía. Ahora, viendo cómo pasó todo, ni 10 segundos estaba montado en el vehículo y de la valla mi carro rebota con un poste y del poste vuelve a rebotar contra una pared. Bienvenidos a un nuevo episodio de los Apostolazos. Hoy, como siempre, tenemos el elenco aquí. Tenemos al apostolazo Fran, a la apostolaza Shakira o Chaki, a la apostolaza Yara y a este servidor, el apostolazo Eddie. Hoy traemos un invitado especial directamente desde Israel. Hoy tenemos un testimonio poderoso. Hoy nuestra hermana Chaki, no conocida por su nombre, Shakira Atanasio, estará dándonos su testimonio poderoso que yo sé que bendecirá muchas vidas y muchos jóvenes y muchos adultos se sentirán identificados con esto. ¿Estamos listas? Estamos listas. ¿Segura? Sí. Vamos allá. Vamos a empezar con ese testimonio. Cuéntanos, Shakira, tu vida antes de conocer al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que tuviste un encuentro real con el Señor, pero antes de eso muchas personas saben las victorias, pero no saben lo que hay detrás de esas victorias. Todo lo que tuviste que pasar para llegar a los pies de Cristo. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Si nos puedes contar un poco de eso. Dios les bendiga. Pues mira, mi niñez fue un poco dura, porque a pesar de que mis padres conocían del Señor, estaban apartados. Mami es hija de pastores. Y en el momento de mi niñez, ellos estaban apartados. Vengo de un matrimonio disfuncional. Veía infidelidades, veía alcoholismo, agresiones. Y pues por estas situaciones, fui una niña rebelde, bien rebelde. Inquieta, me imagino. También. Inquieta. Tenía muchos problemas en la escuela. Me refirieron a trabajadores sociales, a psiquiatras, psicólogos. Siempre tenía un problema en la escuela. Estaba peleando problemas con los maestros. O sea, tan corta edad, eras una niña que le gustaba pelear. Eso era en elemental. Elemental. O sea, que posiblemente tenía de 9, 10 años. Sí, recuerdo, ya estaba en intermedia, como en grado 6º, 8º. Mami no me quería con un muchacho que se pasaba rodeando la escuela, pues un muchacho que estaba en malos pasos. Uh-huh. Y como toda madre, ¿verdad?, que cuida a sus hijos y quiere el bienestar de ellos, me prohibía socializar con él, estar con él. Y yo pues en mi rebeldía no obedecía, y una vez estaba una tarde sentada con él fuera de la escuela desafiando a mi mamá, y en eso pasa mi tía, se comunica con mi mamá a darle las quejas de que me había visto con esta persona. Yo pues le falté el respeto a mi tía.
le digo palabras obscenas, ella viene donde mí, delante de toda la escuela, pues a reprenderme y ¿sabes? Fue una falta de respeto lo que le hice. Y cuando ella viene hacia donde mí, pues yo la agredo, llega la policía. Pues a causa de esto, deciden ingresarme a un hospital psiquiátrico y me dejaron internada por agresividad. ¿Qué sentiste en esos momentos cuando te internaron en ese hospital psiquiátrico? Pues sentí más coraje, más rabia yo sentía con mis padres, pero para la gloria de Dios siempre está esa persona, ¿verdad?, que te siembra la semilla del Señor. Y siempre tuve a mi abuela, era pastora, ella ya partió con el Señor, pero siempre nos inculcó esa semilla, siempre nos hablaba de la palabra, siempre nos enseñaba de ella, nos compraba desde bien chiquititas películas cristianas, libros cristianos, y siempre me inculcó el temor hacia Dios. En este hospital, pues yo clamaba a Dios, me encontraba sola en este proceso, aunque era una niña, siempre clamaba al Señor, sabía que estaba escuchándome. Aquí había una enfermera y ella iba calladita todas las noches a orar conmigo por las noches. Y digo calladita porque en estos sitios así no permiten hablar de religión ni nada por el estilo. Pero ella iba siempre a orar conmigo. Shakira, y te pregunto, porque gracias a Dios pues nunca he estado en un lugar como un hospital como eso. Al ser una niña, porque era prácticamente de 14 años más o menos por ahí. Correcto. ¿Te ponen junto al resto de los pacientes o te ponen aparte? Me ponen junto a los pacientes con problemas. Sí, con problemas peores más graves que el tuyo. Sí, yo veía para el lado y yo, wow. Nos tenían siempre medicados porque eso es parte del tratamiento, ¿verdad? Cuando salgo aún más rebelde y con más coraje hacia mis padres. Y luego de eso, que pasaste todo ese proceso de la niñez, pasaste todo ese proceso de la adolescencia, que te internan, que es un proceso fuerte. Luego de eso, ¿qué pasó con tu vida? Pues luego de esto, entro a la escuela superior. Aquí conozco a el papá de mis nenas. Nos conocimos, tuvimos una relación de 3 meses. Caigo embarazada con tan solo 15 años. Decido salir de la escuela, me entro a un instituto, ¿verdad?, de madre y padre adolescente que te dan la ayuda. Hay unos salones para los niños mientras las madres pues terminan su 4º año. Voy a este lugar, lo termino. Me voy a vivir con el papá de las nenas. Su abuela es una señora, era una señora bien religiosa. Y al ver esto que estaba sucediendo, ella decidió casarnos, pues porque estaban en fornicación y ante los ojos del Señor estaban mal. Cuando ustedes se enteran, y antes que se entere la abuela, pero ustedes se enteran primero, que iban a ser padres a tan temprana edad, ¿cómo reaccionaste tú y cómo reaccionó tu pareja? Mira, fue un momento, tenía las amistades por un lado, tenía mi familia por otro, yo no sabía qué hacer con mi vida, llena de temor. De temor tanto como lo iban a tomar mis padres y también como yo iba a sacar adelante a esa niña. Sí, y que gran parte, ya tú sabes que al tener un hijo a tan temprana edad es una responsabilidad bastante grande y que ya esa etapa de adolescente y entrando a la adultez, pues ya tú estás brincando esa etapa. Correcto. A ya una etapa más adulta donde uno pues forma una familia. Y es mucho más difícil porque
no está la experiencia, no está la madurez. Exacto. ¿Y qué Brinqué sucede? Brinqué etapa. Brinqué etapa, me caso, tengo a la otra nena, me quedo como ama de casa, pero decido entonces ir a la universidad. Voy a la universidad, ¿verdad? Para ejercer alguna profesión. Cuando voy a la universidad, aquí es que yo veo mundo. Yo veo a estas personas disfrutando la vida, ¿verdad? Según yo, me creía que eso era disfrutar la vida. Veo que ellos, era de noche, esto era de noche, pues por el cuidado de las nenas, el papá de las nenas trabajaba de día y yo pues tenía la oportunidad de noche para que las cuidara. Y yo veo que estas personas siempre están planeando, después de aquí, ¿qué vamos a hacer? Al principio, yo llamaba a mi esposo y pues le preguntaba y pues las primeras veces. Pero ya después cuando empiezo a entrar a este mundo, ya me empieza a gustar, ya ni pedía permiso, ya no llegaba al otro día, llegaba súper tarde de madrugada. Y al hacer eso, ¿verdad? Que llegabas de madrugada y todo eso, me imagino entonces que empezaste a tener problemas con tu matrimonio en ese momento, con las nenas y todo eso, ¿no? Sí, al principio pues la nena ya estaba un poquito grande, ya veía que mamá se iba a la universidad y regresaba tarde, a veces regresaba al otro día. Ya él me pedía, mira, por favor, cuando salgas, ven a la casa. La nena se quedaba preocupada, hasta la misma nena. O sea, me decía, mamá, no vayas a la universidad porque llegas tarde o a veces ni llega. Pero mi corazón estaba ya tan duro que ya eso no me conmovía y yo seguía en mi vida haciendo lo mío. ¿Cuál era la mentalidad tuya cuando llegaba este día por la noche y tú pues tenías que irte a estudiar o con las amistades? ¿Cuál era tu pensamiento, la mentalidad de qué ibas a hacer esa noche, qué iba a pasar esa noche? Disfrutar, vivir por una noche, me encantaba. Lo ponía primero que mi familia, primero que mis hijas. Luego de esto, tuve a la tercera, ya termino mi estudio. Esto me aguantó un poco. Me aguantó un poco, entonces cuando ya la tuve, la última, que ya estaba más grandecita, ya me empieza como que a llamar otra vez el mundo, me empieza a extrañarlo, y yo buscando una solución a ver cómo, porque ya la cosa estaba como que más seria, ya llevaba tiempo sin salir, ya estaba como que más tímida para hacer lo que hacía antes. Claro, pues ya tenía ya ¿cuántas? Las 3 nenas. Sí, o sea, no me atrevía como que irme por encima ya de mi esposo, pues ya la cosa se había tranquilizado. Pues entonces, buscando una solución a este problema, decido trabajar. Yo tenía un negocio, ¿verdad? No voy a mencionar la compañía. No. Tenía un negocio. Ya estaba también con otro en nuestra responsabilidad, ya lo estábamos poniendo lindo para también abrir el segundo, pero estaba tan confundida y me creía que eso llenaba mi vacío, el mundo, que ni la familia, ni el matrimonio, ni la estabilidad me frenaban. Así que decido irme a trabajar a una barra. Okay. Pues yo ahí digo, aquí es que es, porque estoy trabajando, estoy aportando para el hogar, más estoy Estás donde disfrutando. el ambiente que te gusta. Exacto. Estoy disfrutando, llamo a mis amistades para acá, la pasamos chévere y ya, todo bien. Todo bien por esa noche, pero... Por esa noche.
Llegabas a tu casa y me imagino que te sentías igual de vacía. Por la mañana, igual de vacía, peor aún, sin dinero. A veces lo que hacía en esa noche, que era bastante dinero, lo perdía. ¿Y qué tú buscabas? Un ejemplo, ¿buscabas llenar un vacío con eso? Sí, yo trataba de buscar llenar ese vacío. Lo traté de llenar con alcohol, lo traté de llenar con droga, lo traté de llenar con mujeres, con hombres. Hacía cosas pues por tener dinero. O sea, lo intenté llenar con dinero también. O sea que tú teniendo una familia de 3 niñas, teniendo un esposo, teniendo un negocio y teniendo planes de abrir su segundo negocio, nada de eso te llenaba y sí lo que te ofrecía el mundo. Exacto. Bueno, pensaba que me llenaba. Pensaba que Sí, porque me imagino que como tú dices, esa noche te sentías llena, te sentías en tu ambiente, pero al otro día al ver tu familia, tu esposo en el hogar, arrepentida de lo que había hecho, pues no tenía el dinero, hacía cosas malas y con el mismo vacío. ¿Y qué sucedió después? Mira, una noche, ¿verdad? Estoy tomando, están mis amistades aquí, en donde trabajaba, en la barra. Me tocó cierro. Me monto en mi vehículo de camino a mi casa y no tardé ni ahora viendo cómo pasó todo, ni 10 segundos estaba montado en el vehículo y ya me estrellé. ¿Y estabas saliendo de tu trabajo? Sí, era de la barra donde tú trabajabas. Correcto, aproximadamente a las 2 de la mañana. A los 10 segundos de arrancar me estrello con una valla y de la valla mi carro rebota con un poste y del poste vuelve a rebotar contra una pared. ¿Y cuando tú sales del trabajo, estabas bien o estabas ebria? No, yo estaba, olvídate, súper ebria, porque yo, con el porciento de alcohol que dicen los médicos que llegué, ni te cuento. Yo borré esa noche, me acuerdo así como que de momento, como flashback, es lo que me acuerdo de esa noche. Y no me acuerdo ni cuando me monté en el auto, ni cuando arranqué. Solo me acuerdo cuando desperté ya en el hospital. O sea, tú no te acuerdas nada del accidente. No. Simplemente cuando te montaste y luego despiertas en el hospital. Correcto. ¿Y entonces qué te dicen cuando despiertas? Pues cuando desperté, la primera carita que veo fue la de mi mamá. Entonces despierto y ella me explica que ya llevaba un mes en coma. Me veo yo con las máquinas, tenía tráqueo. No podía caminar, no, el lado derecho no lo movía, estaba en pamper, me bañaban, me hacían todo, dependía totalmente de alguien. O sea que la Shakira que estaba en ese lugar no se parecía en nada a la Shakira antes del accidente. Correcto. Me recortaron el pelo calva porque pues tuve fractura en el cuello, en la cervical. Pusieron varilla, tornillos. Un milagro. Los diagnósticos era que era cuadraplégica. Pero lo que Dios dijo era otra cosa. Los planes de Dios eran diferentes a los que tú tenías. Y ahora, ¿cómo es la Shakira de ahora? Cuando pasa todo ese accidente, cuando pasa todo ese proceso, ¿cómo es Shakira ahora? Mira, agradecida, soy agradecida todos los días. Agradezco al Señor por su misericordia, por su bondad, porque uno haciendo todo lo que hacía no se merecía esa oportunidad de vida. Agradezco a Dios por salvarme,
porque me salvó del mismo infierno. Porque si yo llegaba a morir esa noche, lo que me esperaba era el infierno. Lo que muchos no quieren aceptar. Te ibas a perder. Correcto. Y Shakira, te pregunto, ¿cuánto tiempo, no sé si lo mencionaste, cuánto tiempo pasó, tú despertaste rápido o cuánto tiempo pasó que tú despertaste después del accidente? Yo estuve un mes en coma. Luego de esto me pasan a otro hospital de rehabilitación para entonces ver si me podía parar, para empezar a comer, a darle terapia a mi lado derecho. Cuando pasa esto, pues entré en depresión, no quería vivir, le reclamaba a Dios de por qué yo me quedé viva si era así que iba a quedar. La traqueostomía era de por vida. Nada, cuando comienzo a recuperarme, ya entonces logré comer, logré pararme como andador, logré ir al baño por sí solita. Me dieron de alta el mismo día que me iban a dar de alta, que los médicos mandaron todas las maquinarias, ¿verdad?, de la traqueostomía y todos los instrumentos que se iban a utilizar. Ese mismo día el doctor me dice: yo quiero hacerte una pruebita de la traqueostomía, a ver cómo va evolucionando eso. Pero como no me dio esperanza, porque él ya sabía que eso era de por vida, o sea, ya me lo había dicho. Ajá. Pero, para la gloria de Dios, los planes de él eran otros. Amén. Así que ese mismo día salí sin la traqueostomía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y para los que no saben qué es una traqueostomía, Francisco. Mira, la traqueostomía es una práctica médica que se utiliza cuando las personas no pueden respirar, porque la tráquea precisamente no está obstruida, no pueden respirar. Se le abre un orificio por aquí, en el cuello, y muchas personas que tienen la traqueostomía, muchos de ellos no hablan, o sea, no tienen voz para hablar, ya que las cuerdas vocales están ahí, precisamente por esa área se afectan las cuerdas vocales. Las personas no pueden respirar, algunos de ellos tienen como una especie de bocinita aquí para que tú puedas escuchar su voz, porque ya han perdido la voz porque sus cuerdas vocales fueron lastimadas o afectadas. Entonces, pero esto es el resultado de cuando las personas tienen vacíos en su vida. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Y aunque la Biblia, de la manera que la Biblia trae eso a colación, la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas, dice la palabra. Y muchos de nosotros no pensamos en que a veces Dios utiliza ciertas maneras para dialogar con nosotros de una manera que nosotros sí le podamos escuchar y sí le podamos entender. Es como el típico niño que tú le dices: no toques la estufa, está caliente, te vas a quemar. Y lo tocas, el nene lo va a tocar, le va a doler, se va a quemar, pero no la va a volver a tocar porque sabe que le va a hacer daño. Y a veces Dios tiene este tipo de métodos para captar nuestra atención de alguna manera u otra y hablar con nosotros de una manera que nosotros podamos entender su voz, podamos acercarnos a Él, podamos hablar con Él, prestarle la atención que Él está intentando llamar de nosotros, porque Dios siempre está tratando de captar nuestra atención. Exacto. Somos nosotros los que a veces nos olvidamos de prestar atención a lo que Dios está hablando. Eso me lleva a una historia que se encuentra con un individuo que se llamaba Moisés, donde dice la Biblia que estaban haciendo truenos y el pueblo corría despavorido porque tenía miedo, pero dice la Biblia que en el trueno estaba escuchando Moisés la voz de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios siempre está buscando una manera nueva de cómo comunicarse con nosotros, de cómo hablar con nosotros. Y me gusta porque de esta manera ustedes que nos ven, tal vez en algún momento de sus vidas, tal vez
han tenido o tuvieron vacíos o tienen vacíos, resultado de familias rotas, de familias disfuncionales, y tú lo ves perpetrando ahora en su adultez. Tú ves que esos problemas de anterior siguen ahora calcomiendo su futuro, que puede ser muy brillante, o sea, que realmente puede ser muy brillante, pero está como que esa espinita, esa piedrita en el zapato molestando, y tú lo ves perpetrando ahora en su adultez, que tienen tropiezos. Son personas que tienen su vida con tropiezos porque todavía hay algo ahí que necesita ser intervenido, ¿verdad? Pero qué bonito cuando llega Dios, qué bonito cuando Jesús llega. La Biblia dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén, amén. Y Shakira, ahora que Francisco dice eso, o sea, que hoy en día pues vemos mucho, porque yo me incluyo también, que venimos cargando cosas o consecuencias de cosas que hicimos del pasado. Porque toda la vida, toda decisión que uno toma en la vida tiene consecuencias. A veces son buenas y a veces no son tan buenas. Y en tu caso, pues pudimos ver que fue una consecuencia de a lo mejor una negligencia o de un estilo de vida que tú tenías que no era el adecuado, porque tú tenías familia, y aparte de tenías familia, sabías en ese momento que tú no estabas en condiciones de montarte en ese vehículo. Y aparte de eso, posiblemente tenías amistades que te vieron en las condiciones que tú estabas y te dejaron montarte en ese vehículo. Correcto. Y como tú dices, 10 segundos después de salir del lugar, te estrellas y chocaste contra esa valla. Cuando ese día me quitaron la tráqueo, fueron a dar la orden de que los equipos que ya estaban en casa fueran recogidos. Que aquí vemos cómo el nombre del Señor es glorificado. Amén. Porque ellos son testigos de ese milagro que hizo el Señor. La ciencia dijo la traqueotomía es de por vida, pero Dios dijo que no lo consideraba así. Wow. Y eso te ha traído cambios, me imagino que porque te tiene que haber afectado las cuerdas vocales. Sí, me lastimaron las cuerdas vocales, y pues quedé obviamente más ronca. La voz mía era más finita. Pero gloria al Señor, estoy aquí. Esas son pequeñeces que uno ve. Mis diagnósticos era quedar cuadraplégica. Yo no me podía mover del lado derecho. Tenía... Ay, Dios. Tienes marcas que ¿verdad? El Señor a veces le deja a uno para acordarnos siempre de dónde el Señor nos sacó. Correcto. Y un día me lo dijo, cuando yo me dieron de alta, yo visitaba muchas iglesias, ¿verdad? Porque me llamó, porque muchas iglesias oraron por mí, gracias por esas oraciones. El pueblo se unió en oración, y muchas iglesias me llamaron para ver el milagro que Dios había hecho. Y me lo decían. Dios me decía en los altares, te dejé marcas para que cuando las mires veas de dónde te saqué. Amén. Y tú mencionaste que tu abuelita fue la que sembró la semilla. Sí. Te pregunto, antes del accidente, Shakira en algún momento sintió que Dios la estaba llamando. Sí, muchas. De alguna manera, ¿sabes? Sí, pues de chiquita fui criada escuchando del Señor. Cuando me casé, hubieron veces que decidí seguir a Dios y visitar la iglesia, pero pues, nada firme, o sea, nada serio. Exacto, iba, me olvidaba y dejaba de ir. Porque me imagino que dolía y costaba soltar Claro que sí. lo que uno tenía en el mundo. Sí, pero no es cuando uno tiene un verdadero encuentro con el Señor que uno decide soltar todo, decide lo que vale la pena, servirle al Señor y no mirar más hacia atrás. Luego de que me dan de alta, voy a casa,
no tengo la tráquea, comienzo a caminar, me comienzo a bañar por sí solita. Pues el papá de las nenas me dice, quiero hablar contigo. Cuando nos sentamos a hablar, me explica que cuando tuve el accidente, él fue y agarró mi teléfono, se quedó con él y descubrió todo. O sea, yo me imagino, ¿verdad?, que cuando él vio todos los horrores que yo hacía, dijo, espérate, esta no es la persona con la que yo estoy, es otra persona completamente diferente. Y me dijo que se quería divorciar, que ya yo estaba bien, que ya él cumplió conmigo, que me cuidó en el momento que yo necesitaba de una persona, y como ya pues podía por sí sola, pues ya. O sea, que él se quedó ahí en el proceso tuyo de recuperación. Sí. Pero no fue hasta que él vio que tú podías ser más independiente que entonces él decide sentarse contigo y decirte la decisión que había tomado. Correcto. O sea que me imagino que él tiene que haberlo descubierto en el momento del accidente, fue que lo descubrió, ¿verdad? Sí, ahí fue que descubrió todo. Y él esperó todo ese tiempo, no, sin mencionar una palabra. sin decirme nada. Yo no sabía que él lo sabía. Wow, es difícil. Sí. A consecuencia de esto, pues yo no guiaba, no tenía quien me llevara las nenas a la escuela, pues él decide quedarse con las nenas, pues porque yo no estaba capacitada para estar con ellas, yo no las podía peinar. Uh-huh. Se las llevó, él entregó la casa, mi carro fue pérdida total, lo perdí. Me quitaron la licencia, obviamente. Los negocios pues fueron entregados. Bueno, yo me vi completamente sin nada, el divorcio. Yo me sentí en lo más oscuro de mi vida. Bueno, una depresión más fuerte que la que al principio me dio por el estado físico en el que quedé. Esta fue más fuerte, yo sentía que me moría. Yo le decía a mami que por favor me internara porque yo no podía con eso. Desesperadamente busqué al Señor, pero no fue una búsqueda sincera. Ujú. Fue una búsqueda esperando a que Él Algo me diera cambie. algo, exacto, a que Él restaurara mi matrimonio, a que Él me devolviera lo que yo perdí, pues por consecuencia. Leía la palabra, oraba todos los días por restauración de matrimonio, buscaba contestaciones en la Biblia desesperadamente. No fue hasta que empecé a ver las cosas diferentes, a aceptar la voluntad del Señor. Mis amistades me veían así depresiva, me sacaban a Esas salir. amistades que tú mencionas, ¿son las mismas que estuvieron contigo antes del accidente? Algunas sí, ¿Y otras? otras ¿Desaparecieron? brillaron por su ausencia. Eso siempre pasa. Sí. Mis hermanos siempre estuvieron ahí, me veían así depresiva y me sacaban a salir, contarle que yo pudiera salir del estado en el que me encontraba. Pues me llevaban a discotecas. ¿Y cómo se sentía Shakira en ese momento? Muchas personas juzgan. Muchas personas juzgan y me imagino que mucha gente diría, mira el accidente que tuvo y está otra vez metida allá en las discotecas. Y son cosas que son necesarias, nadie las entiende hasta que uno las vive. Me acuerdo cuando fui a esa discoteca, me sentía que no era parte de ahí, me sentí incómoda. Inclusive le pedí las llaves a las personas, a mi hermana, le pedí las llaves a mi hermana. Le dije, me voy a dormir al carro en lo que ustedes pues terminan aquí. Y no fue hasta este entonces que entendí que ella no pertenecía a este lugar. El Señor ya te estaba llamando ya. Fíjate lo que tú dices, que trataste de llenar un vacío nuevamente con lo que te llevó a donde estabas. Correcto. Pero
tuvo que suceder eso y tú tuviste que visitar ese lugar para darte cuenta que ya tú no pertenecías a ese lugar. Así mismo. No, y sabes, mira, cuando uno atraviesa diferentes tipos de cambios abruptos en la vida, si tú ves, cuando tú le pasas por encima las etapas de la vida, tú te das cuenta que eso se transforma como un huracán. En la vida, y eso como que se alimenta de tu miedo, se alimenta de esas bajas espirituales, y todo el mundo no sabe cómo vencer, porque ahora mismo si tú te sientes con insomnio, te tomas algún medicamento para dormir y puedes dormir, pero ¿dónde está el medicamento que sana el alma, que liberta el espíritu para que las personas puedan ser libres en su interior y puedan disfrutar de paz a plenitud? ¿Sabes? Caras vemos, corazones no sabemos. Tú ves personas que andan por ahí que no han dormido. Ves personas por ahí que a lo mejor les cuesta trabajo dormir. Otras le da miedo los truenos, o le da miedo la lluvia, o le tienen miedo a las alturas, o le tienen miedo. Y todo ese tipo de miedos y fobias y diferentes tipos de temores hacia cierto tipo de eventos y todas esas cosas tienen que ver mucho con la niñez de la gente. Entonces tú atraviesas estos escalones. No hay un medicamento que pueda sanar el alma. No es como que tú puedes ir a la farmacia y comprar un medicamento que sana el alma, pero nosotros sabemos que hay solamente uno Santo. que puede sanar el alma. Nosotros conocemos a solamente uno que tiene el poder total para escudriñar lo más profundo del corazón del hombre, transformarlo en algo especial y hermoso. Ese es papá. Y la Biblia dice que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y vivir una nueva vida es difícil porque tú tienes que abandonar la vida que tenías, que siempre has vivido, y comenzar a adaptar este nuevo estilo de vida con gente nueva, con gente que tú no conoces, con personas que tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de culturas. Y a veces es difícil, a veces como un poquito cuesta arriba, como digo yo, encajar. Pero en la familia de Cristo, esto es un error que muchas personas cometen. Nadie tiene que encajar, porque todo el mundo debe de ser bienvenido a la mesa del Señor. Me gusta mucho escuchar los testimonios de las personas que Dios le da como que esos giros en su vida, porque ahí es donde tú ves esa realidad de quién verdaderamente es Dios. O sea, entiéndase que a veces nosotros le damos gracias al Señor porque el Señor me bendijo, pero no le damos gracias a Dios por lo que Él también no permitió que pasara. Y a veces le pasamos por el lado a la cáscara de guineo, porque nos podemos resbalar y caernos, pero más adelante hay un pedazo de botón y ese sí te hizo caer. Que a veces subestimamos las caídas, o a veces subestimamos lo que nos pueda pasar más adelante. Subestimamos como que no, pues a lo mejor esto no es tan grave, más grave o menos grave, y comenzamos como que a ponerle en ese dilema de que qué cosa es peor, o qué cosa es mejor, o qué cosa conviene más, o qué cosa conviene menos. Pero qué lindo cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, inunda la vida de alguien, la transforma. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres que en algún momento desenfocaron su mirada de Dios y tuvieron que tener una experiencia peligrosa para reconocer quién era Dios en su majestad. Le damos gracias a Dios por lo que tenemos, le damos gracias a Dios por lo que nos permite tener, pero no le damos gracias a Dios por lo que Él no permitió, sin saber que lo que Él no permitió también era conveniente para ti. Que ese trabajo que no se te dio, que esa relación que te fracasó, que es tal vez esa casa que querías comprar y no pudiste, que tal vez ese auto que tú querías, lo que tenías el dinero, que tenías la capacidad económica para tenerlo, no se te dio. No le damos gracias a Dios por lo que no podemos tener, que a veces este es el método que Dios está utilizando para librarte de algo peor. Jabes, en la Biblia, hizo una oración. Y la Biblia dice que este joven llamado Jabes hizo una oración y le pidió al Señor bendición. Y le dijo, si tú me bendijeras y ensancharas mi territorio. Y le dijo al Señor, y si tu mano estuviera conmigo para que yo no me dañe.
Y a veces le pedimos al Señor tantas cosas, pero no pedimos al Señor que nos libre de las cosas que nos puede dañar, de las cosas que pueden dañar nuestro corazón. Y es importante que nosotros internalicemos en nuestra mente, en nuestra alma, de que también hay que pedirle al Señor por aquellas cosas que si las podemos tener nos pueden ocasionar daño. Pedirle al Señor que cuide nuestro corazón a tal nivel que lo que tengamos que Él nos provea no dañe nuestra calidad en Él. Aleluya, no dañe nuestro corazón en Él, Santo. Que podamos vivir una vida de paz, una vida de santidad, una vida llena de la presencia del Señor, pero también abarcada de sabiduría para saber tomar decisiones sabias. Amén. Aleluya. Santo. Shakira, y venga que te pregunto, ¿cómo fue ese proceso después del accidente? Que tú dices que tú visitaste ese lugar y te sentiste que no eras parte de ese lugar ya. Ese proceso de comenzar a buscar en el Señor ya firme. Y fue fácil soltarlo todo o fue un proceso. Mira, no fue fácil hasta que yo entendí ir al Señor así como estaba. Yo le decía al Señor, yo quiero dar el paso, yo quiero servirte, pero hay cosas que tú sabes que se me van a hacer difíciles. Te lo encargo, Padre, ayúdame. Lo que hay que tener para venir a los pies de Cristo es un corazón dispuesto, es querer. En la Querer debilidad, y Él te va a el ayudar. Señor se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Amén. O sea que el Señor hizo con tu vida un giro de 360 grados cuando tú verdaderamente chocaste con la cruz, que reconociste quién era Dios en tu vida de verdaderamente. ¿Cómo cambió tu vida? Ahora, ¿cómo es Shakira? ¿Qué pasó en la vida de Shakira? ¿Qué bendiciones llegaron a tu vida en el Señor? Mira, soy una persona que quiere más que todo hacer la voluntad del Señor, seguir perfeccionando, seguir caminando hacia lo que Dios quiere en mi vida, seguir aceptando la voluntad del Señor en mi vida. Soy una persona muy agradecida, agradezco a Dios por este proceso. Sin Él no hubiera mirado al Señor, a lo mejor le estuviera todavía con la venda en los ojos que tenía. Agradecida por la perfecta voluntad del Señor. No, y tenemos también que decir que cuando tú tomas la decisión de empezar a buscar a Dios, ¿cómo fue eso? Primeramente, ¿buscaste una iglesia cerca de tu casa o ya visitabas una iglesia y retomaste nuevamente a visitarla? ¿Cómo fue? Pues mira, yo me levanto un día, esto fue un Viernes Santo, me levanto un día y yo el día anterior dije, mañana es Viernes Santo, mañana no voy a hacer absolutamente nada, me voy a quedar descansando aquí. Ya tenía a las nenas de vuelta. Me levanto ese Viernes Santo y lo primero que digo, voy a ir a la iglesia. Le digo a la nena mayor, Ani, acompáñame a la iglesia hoy. Ay, no, mamá, vete tú, me dice. Pero yo me levanté con un desespero y con una hambre de correr a la casa de Dios. Así que me monté en mi carro, verifiqué iglesias por ahí, llegué a una iglesia, la iglesia no estaba, como que ya parece que la habían cerrado, algo así. Y llego a una, sigo manejando y llego a una, cerca de donde yo vivía. Me estaciono, voy, llego, me sentí bien, comencé a congregarme aquí. Y una noche de un culto de adoración, estoy así parada adorando y miro hacia el altar y veo un varón guapo. Santo. Y siento esa voz en mi corazón cuando miro a ese varón.
esta es la persona que yo tengo para ti. Pero yo empiezo a reprender. Y yo digo, Señor, reprenda todo espíritu de confusión que quiera desviar, ¿verdad? En mi adoración. Y vuelvo y empiezo a adorar y vuelvo otra vez ese sentir. Me voy a casa con el mismo sentir. Continúo congregándome. Ni lo busco ni nada. Hubo un servicio, era jueves de estudio bíblico. Voy sola, pues no conozco a nadie, fui sola, me quedé solita yo en mi esquinita. Termina ese servicio y viene este mismo varón que fue con el que tuve la experiencia de la voz en mi corazón. Y se me sienta al lado cuando termina el estudio bíblico y me dice sonriendo, ¿y tú eres así siempre de calladita? Y nos echamos a reír los dos. Y yo rápido pienso en aquella experiencia que tuve yo. Señor, ¿qué es esto? Nada, hubo después otra actividad. Y ya entonces fuimos hablando, nos fuimos conociéndonos. Establecimos una bonita amistad. Comenzó a compartirle en los eventos familiares que yo tenía. Y un día estaba en un evento así familiar y llega un primo mío, ¿verdad? Ministro. Y en el espíritu le empieza a profetizar a Francisco y le dice, yo veo en tu mano izquierda un anillo de compromiso y tiene fecha febrero 2024. Francisco comienza, se desplomó ahí a llorar en la presencia del Señor. Se acabó todo y Francisco me dice, Shakira, ¿tú viste lo que me dijeron? Y yo, sí, que el Señor te tiene una sierva. ¿Tú no querías aceptar que eras tú? No, yo no quería aceptar que era yo. Y yo, sí, que el Señor te tiene una sierva. Y Francisco, ¿eres tú? Y yo no. Bueno, yo a Francisco lo obviaba cada vez que poníamos ese tema, lo obviaba por todas partes. Fuimos a eventos, a predicaciones, nos llamaban al frente, nos confirmaban y yo que no. Un día me dijeron, aunque me sigas pidiendo confirmación, yo te la seguiré dando. Wow. ¿Por qué tanta confirmación? Y yo, ni para atrás ni para adelante, yo le decía, Señor, si es la persona, dímelo tú. Dímelo tú. O sea que iban a eventos, pastores, profetas, evangelistas, les profetizaba a los dos y le hablaban de boda, con fecha. ¿Y luego qué pasó? Se casaron. Para la gloria de Dios y por la bondad. Ay, santo. Me comprometió un febrero del 2024. Santo. ¿Y cuándo se casaron? ¿Qué fecha? En junio 21. O sea, que bueno, sí, reciente. Como si yo no hubiera estado ahí. En junio 21. Junio 21, ¿verdad? Fue 21. No te preocupes. Un viernes. A mí se me olvida. El Señor, ¿verdad? Me confirmó así mismo como yo se lo pedí personalmente. Y ahí decidió dar el paso. Y para la gloria de Dios, agradezco a Dios por su perfecta voluntad. Como decía Francisco, hay que agradecer por las cosas que el Señor no permitió que sucedieran. Ajá. Aunque nosotros oramos por algunas cosas, el Señor no las permite y no las cumple. El Señor no va a cumplirte un capricho, el Señor va a cumplir un propósito. El propósito de Dios, para todo tiene un propósito. Para todas esas siervas que están orando por confirmación y Dios ya te lo confirmó, hermana, no siga pidiendo confirmación. Ese siervo ya está
Ya está cansado ya. El siervo está con la lengua por fuera del desierto que tú le estás haciendo pasar. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque no hizo caso a un capricho, no me cumplió un capricho, que no va a pasar nunca, ¿verdad? Dios no va a cumplir un capricho. Y más cuando uno es hijo de Dios. Amén. Ya uno cuando es hijo de Dios. No, y lo que el mundo te quitó, Dios te lo devolvió. Correcto. Y una persona, ¿verdad? Que está caminando al propósito del Señor, a la voluntad de Dios, ¿verdad? So que Matrimonio juntos con ahora propósito. vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén, amén. Y Shakira, te pregunto, ya pues tienes tu esposo, tienes tus hijas contigo, tienes tu familia, están encaminados el propósito que Dios tiene para ustedes. Si Dios te permitiera volver hacia atrás, ¿Shakira cambiaría algo? Mira, la verdad es que no. No, volvería a pasar el proceso porque fue lo que me hizo mirar al Señor. Amén. Fue lo que me hizo chocar con Él. Fue lo que me hizo tener el encuentro con Él. Y así, de ese proceso, ¿verdad? No querer mirar atrás. No cambiaría mi vida junto al Señor por nada. Sí, ese proceso fue... Sí, nos ponemos a veces a pensar que hubiera sido Shakira si no hubiera pasado por eso. Así. O sea, posiblemente a lo mejor o nunca hubiera tenido un encuentro con Dios o se lo hubiera hecho tarde o estuviera perdida ahora mismo. Y sin merecerlo porque yo lo que hacía era cosas malas. Yo no merecía ese encuentro cuando yo no lo buscaba. Y Él, por su misericordia, por su bondad, me salvó, me bendijo. Porque eres una escogida del Señor. De su Amén, vientre. gloria al Señor. Santo, aleluya. Qué lindo es Dios, que te pone corona, que te pone vestidos nuevos. Gloria a Dios. Eso me recuerda la historia de un hombre que se llamaba Mefiboset. Y dice la Biblia que Mefiboset vivía en un lugar que se llamaba Lodebar, que significa lugar desértico o desierto. Y dice la Biblia que en aquellos días el rey David había querido hacer misericordia con todos los hijos de Saúl, que habían pasado sin que él hiciera misericordia con cada uno de ellos por el pacto por el pacto que había hecho Dios, o había hecho David más bien, con Jonatán. Y me gusta porque dentro de ese vínculo está ese muchacho Mefiboset, que lo traen desde el desierto, lisiado de las piernas. Y dice la Biblia que David le prometió y le dijo: mira, aquí tú siempre vas a comer en esta mesa, en la mesa del rey, en la mesa mía. Tú siempre vas a comer conmigo en esta mesa. Y se cree que el mantel que tenía la mesa cubría las piernas de Mefiboset y no se le veían no se le veía la incorrección que tenía en sus piernas, o lo lisiado que tenía, no se le veía. Y así mismito es Dios con nosotros. El Señor nos agarra y nos levanta del suelo, nos coloca nuevas vestiduras, hace pacto con nosotros y nos invita a su mesa para nosotros participar con Él. La Biblia dice: he aquí, dice el Señor, he aquí, yo voy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, dice el Señor, yo entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Y yo creo que casualmente, ¿verdad? No creo, sé, porque obviamente pues yo estaba ahí, pero todas estas cosas que fueron ocurriendo durante este tiempo, ¿verdad? El Señor me hablaba y me hablaba y me hablaba por un lado, y me hablaba con Shakira por otro lado, y era como, a veces era frustrante. Y yo le decía: Señor, Dios mío, pero ¿cuándo va a ser? Porque yo estoy claro. ¿Sabes? A veces tú tienes que esperar el no de Dios, el no ahora de Dios, y ser paciente. ¿Para qué? Porque hay bendiciones que Dios tiene para tu vida que no las puedes obtener de cantazo porque no estás listo para recibirlas, porque si las tienes de cantazo te van a hacer daño.
Y a veces no entendemos que la espera de Dios al final se transforma en recompensa. Al final se transforma en bendición. La espera de Dios, el no ahora de Dios, al final se transforma en bendiciones. Porque si tú, antes de manejar, hubieras agarrado un carro, ¿hubieras manejado? No. O te hubieras estrellado contra algo. Si antes de tú correr bicicleta, no hubieras usado las gomitas de los lados. ¿Y antes de caminar? Antes de caminar, no hubieras gateado, no te hubieras caído, hubieras aprendido a caminar. A veces Dios tiene esos métodos de cómo mostrarnos a nosotros el camino correcto. Y a veces nosotros nos desesperamos cuando el Señor solamente quiere que esperes un poco más, que aguantes un poco más, hasta que tú veas la gloria del Señor perfeccionarse en tu vida de manera sobrenatural. A veces el no ahora, el no en este momento no significa que nunca va a pasar, significa que no es el tiempo de recibirlo. Y que nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que no estamos listos para recibir, y Dios en su amor y su misericordia permite que las tengamos y luego la echamos a perder. Y es importante que nosotros, a través de este testimonio, a través de las palabras de los hermanos que estamos exponiendo aquí en este momento, podamos entender que a veces tú tienes un plan o una idea de lo que está pasando a tu alrededor, pero Dios tiene otro plan diferente al tuyo, pero el de Dios es el perfecto. El de Dios no tiene errores. Y que a veces nosotros tenemos que aprender a rendir nuestros planes y nuestras ideas ante Él. Y la Biblia claramente establece y dice: pon todos tus planes en las manos del Señor, dice la Biblia, y tus planes tendrán éxito, todo te saldrá bien, dice la Biblia. Así que yo creo que es momento de rendir nuestra voluntad ante la presencia del Señor y pedirle al Señor que haga su infinita voluntad. Y cuando le pedimos al Señor, haz tu voluntad, es porque también en mi corazón está el deseo de también cumplirla. Si yo le digo al Señor que haga su voluntad, significa que yo quiero someterme a cual sea la voluntad de Dios. No puedo decirle al Señor, haz tu voluntad, y después cuando Dios la haga, decirle, no, eso yo no lo quería. Porque entonces no le estás rindiendo tu voluntad al Señor. Tenemos que aprender a rendir nuestros deseos, nuestras ideas, nuestros planes y nuestra voluntad voluntaria, ¿verdad? Nuestra voluntad propia ante la presencia del Señor. Y dejar que Dios tome las riendas de nuestra vida y haga con nuestras vidas lo que a Él le parece mejor. Santo. Porque los planes de Dios siempre son para bien y no para mal. Para que nosotros recibamos el bien que estamos esperando recibir. Eso dice la Biblia. Santo. Y esperar confiados, ¿verdad? Porque la palabra también nos dice que para los hijos del Señor todo obra para bien. Se hace difícil a veces. A veces hacer la voluntad de Dios y a veces duele. A veces duele porque uno tiene unos planes, uno quisiera hacer algunas cosas, pero posiblemente no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces se hace a veces difícil echar nuestras metas y nuestros planes a un lado para empezar a caminar hacia donde Dios nos quiere llevar. Nuestra mente es tan finita y los pensamientos de Él son más altos que los nuestros. ¿No? A veces no entendemos los planes del Señor. Nosotros nos conformamos con esto y creemos que esto es lo máximo, pero el Señor tiene algo mejor para nuestra vida. Así. El éxito de un cristiano no es cuánto puede alcanzar, es cuán humilde. Amén. Y en cuánta obediencia viva. ¿Sabe por qué? Porque la autoridad, escúchate esto, la autoridad no se obtiene con el reto y la desobediencia, se obtiene precisamente con la obediencia y el respeto. Si yo quiero ser una figura de autoridad, es porque yo he entendido el concepto de respetar y obedecer. Una persona de autoridad es una persona que tú respetas y obedeces. Pero aquí no estamos hablando de cualquier persona, aquí estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo Dios puede transformarte a ti en alguien de autoridad? ¿Cómo tú puedes ser autoritario? Y es precisamente honrando, obedeciendo esa autoridad, obedeciendo sus estatutos, obedeciendo sus mandatos, obedeciendo su voluntad. Y el éxito de un cristiano siempre va a estar en la obediencia. Porque es lo que Dios quiere para ti.
Y a veces lo que Dios quiere para mí no va a hacer ningún sentido para mí, como tal vez Moisés lo pensó de esa manera. Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que saque el pueblo de Egipto, pero al mismo tiempo dice la Biblia que le endurecía más Dios el corazón a Faraón. O vemos un hombre como Job, que dice la Biblia que el que inicia la conversación con el enemigo de las almas es precisamente Dios. Y precisamente es el mismo Dios quien expone el nombre de Job para ser atacado por el maligno. ¿Hace sentido? No hace sentido. Pero eso es lo que utiliza Dios para sacar de nosotros el mejor aceite. Y a veces Dios tiene que pasarnos por la prensa del aceite. Por eso es que Jesucristo en el Getsemaní, que precisamente eso es lo que significa Getsemaní, prensa de aceite. En el Getsemaní, Jesucristo hizo una oración. Fíjate esto, escúchate. Y Jesús dice, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Se metió en la prensa de aceite para ser prensado por Dios, para ser procesado por Dios, porque es ahí donde el Señor extrae de nosotros la mejor calidad, la mejor fragancia, el mejor aceite. Y a veces pensamos que Dios no está al cuidado de ti, pero créeme que Dios está más al cuidado de ti de lo que tú crees. Amén. Y voy a terminar diciendo esto. Hubo un hombre que se llamaba Jonás. Y dice la Biblia que Dios le envía a Jonás a un lugar a hacer su voluntad. Y dice la Biblia que este hombre llamado Jonás se abnegó a esa voluntad y dijo, yo no voy para ese sitio, yo me voy a donde a mí mejor me parezca. Y dice la Biblia que ahí, en dirección opuesta a la voluntad de Dios, Dios tenía preparado dos cosas, un pez y una tempestad. Y dice la Biblia que se desató esta inmensa tempestad y agarraron a este hombre y le echaron suerte. Y dice la Biblia que la suerte le cayó a él y lo agarraron y lo echaron al mar. Y ahí Dios tenía preparado un pez y ese pez se lo tragó y lo devolvió más rápido al lugar que Dios lo mandó, más que a través del barco que él iba a tomar a ese sitio donde él no quiso ir. Y a veces en ese momento crucial de tu vida, cuando estás a punto de rendirte, y cuando estás a punto de engancharlo todo, ese es el momento donde vas a llegar más rápido a cumplir la voluntad de Dios que fue declarada sobre ti para que obtengas la victoria. Aleluya. Shakira, ¿tienes algún mensaje ahí para esos jóvenes? Pues a Dios sea la gloria, ¿verdad? En este testimonio vemos la misericordia, la voluntad perfecta de Dios, el amor infinito, inexplicable. Espero sea de edificación a sus vidas. Vayan a Dios así como estén. No permitan que el enemigo les mienta, los confunda. Vayan a Dios así como estén, que Él los va a ir limpiando. Y Dios les bendiga. Ya sé que esa juventud, mundo no deja nada. Amén. Miren el testimonio de nuestra hermana Shakira que intentaba llenar ese vacío con cosas pasajeras del mundo, pero luego cuando llegaba a su casa veía a su familia y se sentía mal. Entonces se sentía igual de vacía o peor. Ese vacío solo lo llena Jesucristo. Y no fue hasta que chocó con la cruz, que tuvo ese encuentro con Cristo y pudo encaminarse hacia lo que Dios tenía para ella y para su familia. En nombre de Dios. Pues mi gente, muchas gracias. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, darle like para que este contenido llegue a más vidas y sea de bendición para todas esas vidas. Dios los bendiga grandemente y no se pierdan el próximo episodio de los Apostolazos.